Mi esposo escondió a su amante embarazada en casa de mi suegra, pero yo planeé la venganza. San Miguel era de esos lugares donde el tiempo parecía ir a paso lento. Las tardes olían a pan recién horneado. Los vecinos se saludaban por su nombre y cualquier chisme nuevo se regaba como pólvora. Era un lugar donde todos según se conocían, pero en el fondo, no todos se conocían de verdad. Y fue justo en ese escenario que parecía tan tranquilo, donde la vida de Consuelo Ramírez, de 38 años, empezó a venirse abajo en silencio, sin drama, sin avisos, solo con señales pequeñas que, al ser ignoradas, terminaron gritando con fuerza. Consuelo era una mujer fuerte, con una belleza firme, de esas que no se apagan con los años. Tenía la piel morena, los ojos negros y profundos como la noche, y el cabello largo y ondulado que siempre llevaba recogido en un chongo elegante. Trabajadora, terca y muy orgullosa de su independencia. Tenía su propio taller de costura, algo que había logrado con puro esfuerzo y muchas noches sin dormir. Y aunque la vida le tirara piedras, ella seguía de pie. Mucha gente en el pueblo la conocía como la mujer que no necesitaba a nadie. Pero había algo que Consuelo siempre había querido: estabilidad emocional. Y fue justo eso lo que creyó encontrar en Guillermo, su esposo. Él era su polo opuesto en muchas cosas: callado, cuadrado, medio seco, pero siempre se mostró amable, o al menos eso parecía. Llevaban casi 10 años casados, y aunque la chispa del principio ya se había calmado, Consuelo sentía que tenía un lugar seguro. Era un matrimonio tranquilo, hasta que dejó de serlo. Todo empezó con cosas que parecían sin importancia, que muchos habrían llamado ideas locas, llamadas que él contestaba en el pasillo, mensajes que borraba de volada, ropa con un olor raro, y excusas mal armadas sobre juntas que parecían no tener fin. La mirada de Guillermo ya no era la misma, su forma de tocarla, su presencia, algo se había roto, y Consuelo, que siempre se fiaba de su intuición, empezó a ponerle más atención a los silencios que a las palabras. Trató de no clavarse tanto en el asunto, de encontrarle una razón lógica. Capaz era solo el estrés del trabajo, capaz ella estaba exagerando, pero había algo que no la dejaba en paz, una cosa rara en el pecho, una angustia sin nombre. Entonces decidió observar, callada, desde lejos, sin decirle nada a nadie, ni a su mejor amiga, ni a su hermana. Primero necesitaba estar segura antes de dar cualquier paso. Fue por ese entonces que una figura empezó a aparecer más seguido en la vida de Guillermo. Su mamá, Matilde, una señora dura, altiva, que jamás escondió el desdén que sentía por Consuelo. Para Matilde, su nuera era demasiado moderna, demasiado independiente, demasiado feminista. Siempre tenía algo que criticar: cómo se vestía, cómo hablaba, cómo manejaba su negocio. Consuelo se quedaba callada por respeto a su marido, pero en el fondo, sabía que Matilde nunca le perdonó que su hijo se hubiera casado con una mujer que no le pedía permiso a nadie para vivir. Lo raro fue que de la nada, Guillermo empezó a visitar a su mamá más seguido. Al principio, Consuelo pensó que quizá era por alguna enfermedad o algo familiar, pero Matilde nunca fue cercana a su hijo, y mucho menos cariñosa. Entonces, ¿qué rayos justificaba tantas visitas repentinas? Fue ahí cuando todo empezó a tomar forma en la cabeza de Consuelo. Una noche, Guillermo salió apurado diciendo que tenía una emergencia en el trabajo. Se le olvidó el celular en el buró, y fue ahí, con las manos temblando y el corazón a 1000 por hora, que Consuelo no aguantó más la curiosidad. Agarró el teléfono, y lo que encontró fue más devastador de lo que jamás había imaginado. Mensajes de amor, fotos íntimas, promesas de un futuro juntos. Un nombre que se repetía: Graciela, pero lo que la destrozó por completo fue un mensaje en particular. Ya estoy en casa de tu mamá. Me dijo que puedo quedarme aquí hasta que nazca el bebé. Confío en ella. El mundo de Consuelo se detuvo. Soltó el celular como si quemara. Sintió el pecho apretado, los ojos ardiendo. ¿Graciela? ¿Una amante embarazada? ¿En casa de Matilde? ¿Esa mujer que siempre la despreció, dándole techo a la amante de su propio hijo, mientras le sonreía hipócritamente cada domingo en la comida familiar? El dolor fue fuerte, punzante, pero no la tumbó. Al contrario, le encendió algo por dentro, un fuego que todavía no era por venganza, sino por justicia.
Necesitaba entender todo, verlo con sus propios ojos. Al día siguiente, fingiendo que iba a ver a una clienta, Consuelo pasó frente a la casa de Matilde. El carro de Guillermo estaba ahí. Ella estacionó en una calle paralela, a lo lejos, y se quedó observando. Minutos después, se abrió la puerta y salió una mujer joven, con una panza de 6, tal vez 7 meses, bonita, elegante, sonriente, como si no pasara nada. Consuelo sintió que el mundo le daba vueltas. Esa mujer no solo le había quitado al marido, también vivía bajo el techo de quien se suponía que debía estar de su lado. La traición no era solo de cama, era moral, era familiar, era una herida abierta expuesta al sol, mientras todos hacían como si no sangrara. Pero Consuelo no lloró en ese momento, solo volteó la cara, respiró profundo y encendió el motor, porque ahí, en ese instante, ya no era solo una esposa engañada, era una mujer que despertaba de un sueño que nunca fue suyo. Y ahí en el silencio del coche, con los ojos secos y el corazón hecho trizas, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Se iba a vengar. Los días que siguieron al descubrimiento fueron una verdadera prueba de autocontrol para Consuelo. Cada vez que miraba a Guillermo, era un reto para sí misma. No gritar, no llorar, no enfrentarlo. Todavía no. Sabía que cualquier paso en falso podía echar todo a perder. Ahora, más que pelear, quería que él sintiera en carne propia lo que es una traición. Quería que le doliera, como a ella le dolió. Consuelo empezó a moverse con la frialdad de una cirujana. El corazón le pesaba, pero la mente estaba clara. En silencio, sacó copias de los mensajes del celular de Guillermo, tomó capturas de pantalla, se las mandó a su correo personal. Guardó todo con cuidado, con la misma precisión con la que cortaba los moldes de sus vestidos más caros. En el taller, disimulaba el bajón con sonrisas profesionales. Las clientas no podían ni imaginar que su mundo se estaba cayendo a pedazos. Por fuera todo seguía en orden, pero por dentro, ella se reconstruía como un ave fénix en silencio. Junto al dolor, crecía una fuerza que nunca imaginó tener. La primera persona que decidió buscar fue Lucía, una abogada de la ciudad vecina, conocida por ser muy reservada y de las mejores en lo que hacía. Quedaron de verse en una cafetería discreta en San Fernando. Consuelo llegó vestida como si fuera un día cualquiera, ropa ligera, maquillaje suave, pero por dentro, el corazón le latía como tambor de guerra. «Quiero divorciarme», soltó sin rodeos, en cuanto se sentaron. Lucía alzó las cejas, sorprendida. «¿Hay infidelidad?» «Peor», respondió Consuelo. «Hay humillación», y le contó todo, con lujo de detalle. Los mensajes, la amante embarazada, la complicidad de la suegra. Lucía escuchaba en silencio, tomando notas. «¿Tienes pruebas?» «Todas». Consuelo sacó el celular y se las mostró. La abogada asintió. «Entonces vamos a hacerlo bien. Tú vas a salir de esto con la frente en alto. Vas a salir con lo que es tuyo. Y ellos van a entender lo que significa meterse con una mujer inteligente». De regreso en San Miguel, Consuelo empezó a vivir una doble vida. En casa, fingía normalidad. Preparaba la cena, escuchaba las excusas de Guillermo sobre los compromisos nocturnos, sonreía durante las visitas de Matilde, que como siempre, se jactaba de tener una familia ejemplar. Era como una actriz en una obra escrita por otros, pero cuyos bastidores ahora eran suyos. Mientras tanto, empezaba a armar un expediente con todo lo necesario: fotos, estados de cuenta, mensajes. Registraba cada ausencia de Guillermo, cada salida nocturna, cada gasto sospechoso con la tarjeta. Contrató discretamente a un investigador privado, Ramiro, un ex policía que ahora se dedicaba a eso. Él empezó a seguir a Guillermo, fotografiar los encuentros, documentarlo todo, y cuanto más se descubría, más se le revolvía el estómago a Consuelo. Graciela no era solo una amante cualquiera, llevaba casi 2 años con Guillermo, era más joven, ambiciosa, y, según lo que se supo, sabía de Consuelo desde el principio, y Matilde, lejos de ser una espectadora pasiva, era parte activa del juego. Fue ella quien le propuso a Graciela quedarse en su casa hasta que naciera el bebé, fue ella quien ayudó a esconder todo, fue ella quien terminó de destruir lo poco que quedaba de la confianza que Consuelo tenía en la familia que había construido.
Pero Consuelo no se echaba para atrás. Con cada nueva verdad, se hacía más fuerte. Sabía que su momento se acercaba. El punto de quiebre llegó un domingo. Matilde, como de costumbre, los invitó a comer. Guillermo insistió en que fueran juntos, y Consuelo aceptó con una sonrisa contenida. Ese día, eligió un vestido rojo, el labial más intenso del cajón, y se miró al espejo con decisión. Hoy, me enfrento al lobo en su cueva. Al llegar a casa de Matilde, el ambiente parecía el de siempre. Mesa servida, comida abundante, comentarios venenosos disfrazados de cortesía. Pero Consuelo ya no era la misma mujer que agachaba la cabeza. Ahora lo veía todo con ojos de halcón. Sentía el olor de la mentira flotando en el aire. Durante la comida, Matilde soltó un comentario envenenado. La mujer debe saber cuál es su lugar. Las que se creen muy libres, acaban solas. Guillermo se rió por lo bajo. Consuelo sonrió. Estoy de acuerdo. Por eso es bueno cuando una descubre lo que realmente merece, dijo, mirándolo directo a los ojos. Él se atragantó un poco con el vino. Esa noche, Consuelo salió de casa de su suegra con la certeza de que el momento estaba cerca. Ya tenía las pruebas, la estrategia y el respaldo legal. Solo faltaba la ocasión perfecta, y sabía que llegaría. Planeado para dentro de 2 semanas, Consuelo organizó una cena especial en su propia casa. Invitó a Guillermo, a Matilde y a algunos amigos cercanos de la familia. Dijo que era una celebración sorpresa, un anuncio importante. Guillermo creyó que iba a contar sobre un embarazo. Ni idea tenía de lo equivocado que estaba. Matilde pensó que era algún nuevo negocio o inversión, pero nadie estaba listo para lo que Consuelo había preparado. Las semanas pasaron con la tensión creciendo. Cada noche era un ensayo silencioso. Cada mirada al espejo, un recordatorio de por qué no podía echarse para atrás. La noche antes de la cena, Ramiro le entregó las últimas fotos. Guillermo y Graciela juntos, entrando a un consultorio de control prenatal, de la mano, riendo. Consuelo miró las imágenes con frialdad. Es mañana, y durmió con el corazón tranquilo, por primera vez en meses. El día amaneció sereno, soleado, con una brisa suave moviendo las cortinas del cuarto, pero dentro de Consuelo, la tormenta ya estaba lista para estallar. Se levantó antes del amanecer, se dio una ducha larga, y se miró al espejo como quien se despide de una versión vieja de sí misma. Esa mujer que aguantó mentiras, desprecio y traiciones, estaba por desaparecer para siempre. Pasó horas organizando cada detalle de la cena. La decoración era elegante, sobria, la mesa puesta con flores rojas y servilletas de lino. El vino favorito de Matilde estaba servido. El platillo que más le gustaba a Guillermo también. Ella sabía cómo agradar, sabía cómo manipular el ambiente. Esa noche no iba a ser solo un ajuste de cuentas, iba a ser un espectáculo. A las 7:30 de la noche, empezaron a llegar los primeros invitados, amigos cercanos, 2 parejas vecinas, la hermana de Consuelo y un primo lejano de Guillermo. Todos pensaban que estaban ahí para una gran noticia. Y sí, lo era, solo que no como se lo imaginaban. Matilde llegó primero, como siempre puntual. Llevaba un collar de perlas y un vestido azul que usaba con orgullo, como si fuera a una gala. «Qué gusto verte, Consuelo», dijo con una sonrisa falsa y un beso seco en la mejilla. «El gusto es mío, Matilde», respondió ella, con voz dulce pero la mirada firme. Después llegó Guillermo, arreglado de punta en blanco, con una sonrisa confiada y la mano en el bolsillo. Se acercó a Consuelo y le dio un beso en la frente, como si todo estuviera perfectamente en orden. «Te ves hermosa», murmuró. «Gracias. Hoy es un día especial», contestó ella. La cena se sirvió con naturalidad. Todos reían, brindaban, conversaban. Consuelo estaba tranquila, segura. Mientras servía el vino, observaba cada gesto, cada mirada. Matilde hablaba fuerte, como siempre, alardeando de haber criado a un hijo ejemplar. Guillermo sonreía y fingía humildad. Las palabras de ambos eran cuchillos, pero Consuelo los dejaba pasar. Sabía que faltaban solo minutos para devolver cada herida. Después del postre, se levantó. Golpeó suavemente la copa con la cuchara, pidiendo atención. «Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí esta noche. De verdad, los reuní porque necesitaba compartir algo importante.
algo que ha cambiado mi vida en las últimas semanas, y que sentí que debía contarles a las personas más cercanas. Todos la miraban con curiosidad. Guillermo la observaba con una sonrisa en la esquina de la boca. Creo que a todos aquí nos gustan las historias, ¿cierto? Bueno, déjenme contarles una. Es la historia de una mujer que creía tener una vida feliz, un esposo fiel, una familia unida, y claro, una suegra encantadora, dijo mirando directamente a Matilde, que soltó una risita nerviosa. Consuelo entonces caminó hacia un sobre que estaba sobre el estante. Esta mujer empezó a notar ciertos cambios. Mentiras mal contadas, ausencias cada vez más frecuentes, hasta que un día descubrió que su esposo tenía una amante, y que esa amante levantó la mirada hacia Guillermo, que ya estaba pálido. Estaba embarazada. El silencio cayó sobre la sala como una losa pesada. Matilde abrió los ojos como platos. Guillermo tragó saliva. Pero eso no es todo, continuó Consuelo, ahora con la voz firme. Lo más interesante de esta historia es que la suegra de esta mujer no solo sabía todo, sino que recibió a la amante en su propia casa, alimentó la mentira, protegió la traición, y todavía fingía, cada domingo, que todo era perfecto. Entonces abrió el sobre y sacó las fotos. Las puso sobre la mesa. Estas son las pruebas. Aquí están los mensajes, los registros de las visitas, y más, los datos bancarios de las transferencias que Guillermo le hizo a Graciela. Hizo una pausa, respiró profundo. Con dinero de mi cuenta compartida. Matilde se levantó de golpe. «¿Estás loca? Esto es una invasión a la privacidad». «¿Privacidad?». Consuelo la miró fría. «Yo le llamo justicia». Guillermo seguía callado. El color se le había ido de la cara. Tenía los ojos vidriosos, pero de vergüenza, no de arrepentimiento. «Pude haber gritado, hecho un escándalo, armado un show», dijo Consuelo mirando a todos. «Pero decidí hacerlo bien. Aquí están los papeles del divorcio, ya firmados por mí, y con una solicitud para bloquear la cuenta compartida, el coche que está a mi nombre y el departamento que compramos con mi dinero». Le entregó los papeles a Guillermo, que los tomó con las manos temblando. «Consuelo, puedo explicarlo», intentó decir. «No, Guillermo, no puedes, porque tuviste todas las oportunidades, y las echaste a perder». Luego se volvió hacia Matilde. «Y tú, felicidades. Conseguiste exactamente lo que querías. Ahora encárgate tú de la amante de tu hijo, porque yo ya no voy a cuidar de nadie aquí». El silencio fue roto por una amiga, que murmuró: «Dios mío». Consuelo agarró su bolso y caminó hacia la puerta. «Pueden quedarse. Disfruten la cena. La casa es mía. Pero yo ya me voy. Ah, y antes de que se me olvide», se volteó por última vez. Graciela también fue notificada. «Tendrá que buscar otro techo. Matilde, te deseo suerte». Y se fue. El aire de la noche le pegó en la cara como un soplo de libertad. En la calle, Mauricio, un viejo amigo y ahora cliente del taller, la esperaba con el coche encendido. Solo conocía parte de la historia, pero cuando ella subió, él le tomó la mano. «¿Se acabó?», preguntó. «Apenas está empezando», respondió ella, con una sonrisa tranquila. Esa noche, mientras Guillermo aguantaba las miradas de juicio dentro del comedor, y Matilde temblaba de rabia y vergüenza, Consuelo cenaba en paz en San Fernando. Por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila. Los días que siguieron a la cena fueron un terremoto en San Miguel. La noticia se regó como fuego en pasto seco. Todos querían saber los detalles del escándalo que tumbó a la pareja aparentemente perfecta y sacó a la luz las entrañas de una familia tradicional. En un pueblo chico, las paredes oyen y los chismes toman vida propia, pero en este caso, la verdad era tan fuerte que no hacía falta exagerar nada. Guillermo no salió de su casa por 2 días. Cuando por fin se presentó al trabajo, las miradas de los compañeros fueron peor que cualquier cachetada. Algunos fingieron que no pasaba nada, otros murmuraban por lo bajo, pero lo que más dolía era saber que había perdido la admiración y el respeto de quienes más valoraba. Matilde, por su parte, se encerró en casa. Demasiado orgullosa para aguantar las miradas del pueblo, dejó incluso de ir a la tiendita del barrio. Por primera vez, probó el sabor amargo de ser la excluida. La mujer que antes controlaba todas las conversaciones, ahora era el tema de todas ellas. Y en el fondo,
Sabía que merecía cada susurro, cada silencio incómodo. Graciela, presionada por la exposición, tuvo que salir de la casa de Matilde. Se fue a vivir a un departamento modesto rentado por una tía, en la zona más lejana del pueblo. El embarazo seguía avanzando, pero el romanticismo que antes envolvía la relación con Guillermo se esfumó. Ahora él estaba irritable, impaciente, distante. La imagen del hombre ideal se desmoronaba y dejaba ver a alguien amargado, más preocupado por las consecuencias legales del divorcio que por el futuro de su propio hijo. Mientras tanto, Consuelo florecía. Después de pasar unas semanas en casa de su hermana, rentó un departamento nuevo en el centro de San Fernando. Lo remodeló desde cero, con muebles elegidos por ella, colores suaves en las paredes y plantas en cada rincón. Cada detalle llevaba su esencia. Era el primer hogar donde todo, absolutamente todo, reflejaba su identidad. El taller, que antes era solo un negocio, se volvió símbolo de un nuevo comienzo. Las órdenes aumentaron. Muchas mujeres del pueblo, algunas también víctimas de relaciones tóxicas, empezaron a buscarla, no solo como costurera, sino como ejemplo. Consuelo ahora era una mujer pública, admirada por su coraje, su postura y la forma en que convirtió el dolor en fuerza. Mauricio se volvió una presencia constante. No era solo amable, era respetuoso, sensible, presente. Nunca intentó llenar un espacio a la fuerza ni acelerar nada. Simplemente estaba ahí. Poco a poco, con pláticas tranquilas, caminatas al atardecer y cenas sencillas, se fue haciendo parte de la nueva vida de Consuelo. ¿Tú crees que uno puede volver a amar después de todo lo que ha pasado?, preguntó él una noche, mientras caminaban por el malecón de San Fernando. Consuelo lo pensó un momento. Yo creo que uno nunca deja de amar, pero aprende a amar mejor, con más conciencia, sin aceptar menos de lo que merece. Mauricio sonrió. Entonces te prometo nunca darte menos de lo que mereces. Ella le devolvió la sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, ese gesto no tenía dolor. Mientras la vida de Consuelo seguía su rumbo con ligereza y dignidad, Guillermo se hundía en una rutina desastrosa. Las peleas con Graciela eran cosa de todos los días. El bebé nació, pero el vínculo entre ellos nunca se dio. Graciela pedía atención, estabilidad, cariño, todo lo que Guillermo no podía ofrecer. Ella quería al hombre que él fingió ser, no al que realmente era. Matilde, viendo a su hijo desmoronarse, intentó acercarse otra vez, pero Guillermo la culpaba por todo. Arruinaste mi vida con tus consejos estúpidos. Si me hubiera quedado con Consuelo, nada de esto estaría pasando. Tú tomaste tus decisiones, Guillermo. Ahora hazte cargo, respondió Matilde, intentando sostener el poco orgullo que le quedaba, aunque la voz ya le temblaba. La relación entre madre e hijo se volvió insoportable. Guillermo no aguantaba las exigencias de Graciela, ni el desprecio de Matilde, y como una bomba de tiempo, explotó. Abandonó a Graciela y al niño, dejó la casa de su madre y se fue a vivir solo en un departamento rentado en las afueras del pueblo, lejos de todo y de todos. Una mañana, pasó frente al taller de Consuelo. No tuvo el valor de entrar. Se quedó del otro lado de la calle, mirando por el escaparate. Ella reía con una clienta. Sostenía un vestido entre los brazos. Se le veía ligera, completa. Cuando sus ojos se cruzaron por un segundo, él desvió la mirada. Ella lo vio, pero no sintió dolor, ni coraje, solo lástima. Consuelo no necesitaba decir nada. Su silencio lo decía todo. Ella había ganado. Los meses pasaron con la suavidad de las estaciones. San Miguel, aún con la marca del escándalo, poco a poco volvió a su ritmo. La gente volvió a sonreír en las calles. Los cafés otra vez se llenaban los domingos, pero la historia de Consuelo seguía rondando en susurros, como una leyenda viva del pueblo. Pero para Consuelo, el pasado ya no dolía. Era solo un camino que tuvo que cruzar para llegar a donde estaba. No quería venganza eterna, quería paz, y por fin la tenía. Su taller se convirtió en un punto de encuentro para mujeres que buscaban más que vestidos. Buscaban ser escuchadas, buscaban inspiración, buscaban apoyo. Consuelo empezó a ofrecer talleres no solo de costura, sino de autoestima. Esas tardes se volvieron espacios de sanación. Ahí, entre telas y agujas, las mujeres compartían historias, lloraban, reían y se levantaban juntas.
Una tarde, una joven llamada Mariana se acercó al mostrador. Tenía los ojos llenos de dudas y los hombros caídos. Quería un vestido para un nuevo trabajo. Hablaron unos minutos, pero fue suficiente para que Consuelo viera algo en esa chica, una fuerza dormida, como la que ella misma había cargado alguna vez. ¿Tú crees que sí voy a poder?, preguntó Mariana insegura. Consuelo sonrió con ternura. Yo creo que ya estás pudiendo, solo que todavía no te has dado cuenta. Fue en ese momento cuando Consuelo entendió que su mayor victoria no había sido desenmascarar a Guillermo, ni siquiera asegurar su libertad financiera. Su verdadero logro era ese: ser un faro para otras mujeres, ser el puente entre lo que eran y lo que podían llegar a ser. La relación con Mauricio también iba floreciendo de forma natural. Él no la trataba como alguien rota que había que reparar, sino como una mujer completa que había elegido empezar de nuevo con él. No había promesas enormes, solo gestos del día a día, un café en la cama, una mano extendida en los días pesados, una mirada que decía, aquí estoy. Él la apoyaba en todo, pero nunca intentó apagar su luz. Era compañero, no salvador, y eso era justo lo que Consuelo necesitaba, alguien que sumara, no que la hiciera menos. Una noche de viernes, sentados en la terraza del nuevo departamento que compartían, Consuelo miraba las luces de la ciudad cuando Mauricio le preguntó, ¿te arrepientes de algo? Ella lo pensó un momento. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo, de haber fingido que todo estaba bien mientras por dentro se me venía el mundo abajo. ¿Pero saliste de eso más fuerte? No, lo miró con ternura. Siempre fui fuerte, solo necesitaba recordarlo. Al otro lado de la ciudad, Guillermo enfrentaba el reflejo de lo que él mismo había construido. Alejado de su madre, lejos de Graciela, ahora vivía una vida en silencio, sin amigos, sin respeto, sin amor. Intentó acercarse a su hijo, que Graciela había tenido meses atrás, pero esa relación ya había nacido rota. El bebé lo rechazaba, lloraba en sus brazos, y Graciela, resentida y agotada, lo alejaba sin piedad. Trató de buscar consuelo en viejas amistades, pero la mayoría ya había tomado partido. Algunos lo saludaban por compromiso, otros simplemente le daban la espalda. Su nombre, que antes se relacionaba con la imagen de un esposo estable y un profesional confiable, ahora cargaba con burla y juicio. Y Matilde, la mujer que siempre se creyó dueña de la verdad, ahora cosechaba la soledad como única herencia. Sin la presencia de su hijo, sin la atención del pueblo, solo le quedaba el silencio. Un silencio que gritaba todas las palabras que nunca supo guardarse. Una mañana, al cruzarse con Consuelo en el mercado, intentó levantar el mentón y mantener la pose, pero Consuelo solo le sonrió, pasó a su lado y siguió su camino. Eso la destrozó más que cualquier enfrentamiento, porque en el fondo, Matilde sabía, Consuelo había ganado, con clase, con dignidad, con elegancia. En el primer aniversario del nuevo taller, Consuelo organizó un evento para sus alumnas y clientas. El lugar estaba lleno de risas, abrazos y música suave. Al final de la noche se subió a una pequeña tarima y con el micrófono en la mano, habló con emoción. Hace un año, yo estaba en el suelo. Creía que mi vida se había terminado. Hoy entiendo que ese final fue en realidad un comienzo. A veces el dolor nos rompe por dentro, pero también puede empujarnos a salir de la cueva donde nos escondemos. Hizo una pausa, conmovida. Agradezco todo. La caída, la traición, la soledad, porque fue en esos momentos cuando descubrí quién soy de verdad y quién quiero ser. Los aplausos llenaron el salón. Consuelo bajó de la tarima, rodeada de abrazos de amigas, alumnas y su hermana. Y cuando cruzó la mirada con Mauricio, sonrió. No fue esa sonrisa amarga de quien derrota a un enemigo, sino la sonrisa tranquila de quien ha vencido a sí misma. Había sido traicionada, humillada, apuñalada por la espalda por la gente en quien más confiaba. Pero no se dejó apagar. Al contrario, Consuelo tomó el dolor como tela y se cosió una nueva vida. Una vida suya, llena de color, de amor, de propósito. Y esa, sí, fue la venganza más dulce. Si te gustó, haz clic en el botón gracias para apoyar al canal. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.